Y ahora sí, estamos con Nicolás Pertierra, economista. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, vos integrás el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Y bueno, un tema que está relacionado con el programa y quienes apoyan este programa, que es el gremio de la actividad láctea. Bueno, el tema de precios y salarios. Contanos un poco qué abordaje o qué estudios tienen ustedes. Bueno, lo que estamos viendo en materia de precios, sobre todo, es que este mes de marzo y también me parece que abril y mayo van a ser meses todavía de bastantes incrementos de precios. Sigue centrada la preocupación sobre todo en lo que es alimentos, que eso es lo que no afloja porque se vienen, ya sabemos que van a estar concentrados estos meses los aumentos de tarifas probablemente, los aumentos de combustible también, pero la atención, sobre todo, me parece la preocupación, más que la atención, está en el rubro de los alimentos, donde nosotros estábamos haciendo un relevo de cómo había sido la situación desde 2018 para acá, los últimos años, tomando un poco más de largo plazo que los últimos meses, y lo que veíamos es que el sector alimentos tiene un colchón bastante importante con el aumento de precios respecto a los otros sectores. ¿Por qué? Porque lo que se ve, si partimos de marzo de 2018, por ejemplo, que los alimentos y bebidas aumentaron 240% y en promedio los precios aumentaron 210%. Es decir, que ¿En qué periodo estás hablando? Desde el inicio de la crisis cambiaria. De la crisis cambiaria. Del inicio, cuando ya del gobierno de Macri, 2018. Sí. En todo ese proceso, todos los meses vemos que está un puntito por arriba que el resto de los precios. Y lo que nosotros queríamos ver era, bueno, cómo se había acumulado esa situación, cuánto era la diferencia que había acumulado. Bueno, y ahí me parece que es un sector que tiene un colchón de precios bastante importante y es algo que me parece el gobierno tiene que poner sobre la mesa en esos acuerdos sectoriales que está haciendo ahora con el sector de alimentación. Pero sin embargo, a ver, más allá de los sectores, en este caso es la industria láctea, después tenemos la alimentación, distintas actividades que están vinculadas conexas a la alimentación. Pero de pronto, por ejemplo, acá la institución ATIRLA presentó un informe. Estamos en un proceso de paritarias y el salario representa sobre una leche que vale 60 pesos, 1,6 pesos en el precio. Y cuando piden paritarias, la culpa de los precios y de los costos lo tienen los salarios. ¿Cómo es este tema, esta puja distributiva donde el sector empresario directamente pone como predominante de los costos los salarios y no es así? No, realmente no es así porque, bueno, de hecho se vio en los últimos años donde los salarios siempre vinieron perdiendo con la inflación, ¿no? 2018, 2019, incluso 2020 en muchos sectores y sin embargo la inflación no se alineó con eso. Es más, para este año el gobierno empezó fijando una pauta, 30% de los salarios, en principio fueron bastante alineados con esa pauta, entre 30 y 35%. ¿Qué hicieron? Me parece, previendo la posibilidad de que haya un sector empresario que sobre todo remarque por encima de esa pauta, se guardaron para los últimos meses del año, entre septiembre y diciembre. Muchos acuerdos cerraron por ahí hasta septiembre, tratando de ver cómo iba a ser la situación los últimos meses del año. Ahí me parece que va a ser necesaria una recomposición, sobre todo en los que tienen acuerdos, digamos, de convenio, del sector registrado, sector formal, que me parece ahí va a tener que haber una recomposición importante, porque los salarios se están alineando bastante en función de la pauta del gobierno. No se les puede achacar ahí ninguna responsabilidad en impulsar la inflación. Y hay sectores, como decíamos, productores, no productores primarios, pero sobre todo en la industria. Exactamente, los grandes productores industriales que han concentrado y han acumulado un colchón importante en los precios que me parece tienen que ceder porque no van a vender menos este año. Eso es importante. Los productores, básicamente por el rebote que tenemos en la actividad y los últimos datos, entre promedio 6%, la actividad va a crecer en 2021. ¿Y qué quiere decir eso? Que van a estar vendiendo más. Entonces, un sector empresario que puede resignar margen por unidad vendida, pero compensarlo con más cantidades. Y así dar espacio para que los salarios también se recuperen y estén por encima de los precios. Por eso, tienen que resignar no rentabilidad bruta. La ganancia que se lleven al final del año va a ser igual o superior a la del anterior. Pero sí que en la rentabilidad por cada producto, por cada unidad que venden sea menor, total va a haber mayor actividad y mayor cantidad de ventas. Bueno, tenemos muy poquito para cerrar, pero ahí lo tenemos a Martín Guzmán. Sí, está viajando, está negociando con las autoridades del Banco Mundial, está negociando con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué considerás o cómo considerás de estratégica esta visita?
Bueno, importante sobre todo porque sabemos que es un monto tan importante que se ha excedido tanto de los parámetros que solía otorgar el Fondo Monetario a los países en un monto de, el acuerdo inicial por 57, pero terminó siendo 45.000 millones de dólares, que los plazos que establece el fondo también en su estatuto, como los plazos normales de pago, también quedan ajustados. Pensemos que la Argentina, si tuviese que ajustarse a los plazos que tiene el fondo en sus versiones más laxas, digamos, en sus más favorables, tiene un plazo de gracia de 4 años y medio y tiene que terminar de pagarlo unos 10 años. Eso quiere decir que tiene que pagar más o menos en promedio por año, a partir de 2025, 2026, 7.000 millones y medio de dólares por año. Básicamente, para ponerlo en comparación, el resultado del superávit comercial este año anduvo cerca, en 2020, cerca de los 10.000 millones de dólares. Así que es muy comprometedor también, incluso en lo que en los papeles el fondo tiene como más laxo y beneficioso para los países. Y a eso hay que sumarle también la reestructuración con los privados que se hizo. Si sumás eso, ya te vas a casi 20.000 millones de dólares. Me parece que hay que abrir también el margen, la creatividad también con el fondo, hacer ese acuerdo lo más laxo y pagable posible, porque estamos hablando de que sea pagable. Sí, que sea realizable. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Nicolás. Muy claro, ¿eh?